Si alguien te dice que la ley de la oferta y la demanda no aplica o no funciona bien en el mercado de la vivienda, huye. Huye de esa persona, porque lo que está tratando esa persona de hacer es de desinformarte, de engañarte, de mentirte, de lanzar bulos. Porque es una ley. La ley de la oferta y la demanda es una ley científica, igual que puede ser la ley de la gravedad o las leyes de la termodinámica, que se aplican siempre, no tienen excepciones, no tienen colores políticos. No funciona. La ley de la gravedad no es que digas que funciona a veces y otras veces no. Tú no te puedes presentar en la NASA cuando están viendo si lanzar un cohete rumbo a Marte, presentarte a la NASA y decirles, no, es que la ley de la gravedad a veces no funciona, porque el otro día me bañé en una piscina y flotaba. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Por mucho que lo digan muchos políticos, sobre todo de Podemos, o Yolanda Díaz, o Irene Montero, Pablo Iglesias, o periodistas de izquierdas como Eduardo Palomera, o incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo único que sabe de economía es destruir la economía. Por mucho que esta gente lo diga, no es verdad, no es verdad, ¿vale? No es verdad, porque sueltan una retahíla de bulos y de falsedades, como que, por ejemplo, en 2008 se construía muchísimo, sin embargo los precios seguían subiendo y eso lo usan como excusa para decir que la ley de la oferta y la demanda no funciona en el mercado de la vivienda. Vamos a ver, la economía es una ciencia estadística en donde se cogen los datos y se hacen agregados. Es decir, tú puedes decir, en España en 2008 eso no funcionó. Bueno, vale, lo cogemos, lo metemos en el saco, hay 1.000.000 de datos y sale el caso de que en uno de ellos tú dices que la ley de la oferta y la demanda no funciona. Habrá que analizarlo. Lo que pasó en España en el 2008 es que se dispararon muchísimo los precios porque estaban los tipos de interés, el precio del dinero estaba artificialmente barato y eso incentivó un precio altísimo de la vivienda, porque además había un mantra que se repetía en España en las últimas décadas, que es que el precio de la vivienda siempre sube, con lo cual la gente no tenía ningún incentivo a dejar de invertir en vivienda porque consideraban que siempre subía. Y siempre subía, es verdad, en los años 80 o en los años 90, porque era una inversión, un refugio de valor. En una época en la que en España había una inflación del 10, del 15%, es verdad que si tú comprabas una vivienda, esa vivienda pues, probablemente subiría también entre un 10 o un 15%. Era un refugio, no era una inversión real. No es verdad que la vivienda siempre suba, que eso sea un mantra económico, eso no es verdad. Eso es verdad cuando hay mucha inflación y te sirve como un refugio de valor la vivienda. Al igual, porque España no es una sociedad con demasiada sofisticación financiera como para invertir en oro, para invertir en bolsa, pero en general la inversión en vivienda, de hecho, salvo cuando hay estos shocks de oferta, como ahora, cuando hay una oferta artificialmente escasa, en general la inversión en vivienda no es una gran inversión, no suele ser una inversión muy recomendada, porque en general suele tener un interés bajo, se estipula que entre un 3 o un 4%, cuando tú compras una casa y la pones en alquiler, ronda entre un 3 y el 4% después de inflación. Cuando invertir en renta variable, invertir en bolsa, invertir en el S&P 500, que es una cosa sencillísima, da a la larga, tienes datos de muchas décadas, un 7% después de interés, después de inflación. Es decir, es muchísimo más fácil invertir en renta variable, invertir en bolsa, que invertir en vivienda y además da mucho más interés. Lo que pasa es que se invierte en vivienda porque mucha gente no tiene la sofisticación financiera o además hemos vivido unos años en donde por culpa de tener una oferta artificialmente baja de vivienda los precios se han disparado y ahí sí que ha sido más rentable la vivienda, pero en general, si no fuera por este shock, no sería tan rentable y tan ideal una inversión en vivienda. Entonces, el problema es que a partir de 2008 se creó un shock de vivienda, es decir, debido a que se había construido demasiado y que evidentemente la demanda no era tan alta, muchos ayuntamientos, muchas entidades locales restringieron muchísimo la legislación para que no se pudiera construir. Entonces tenemos una oferta artificialmente escasa, es decir, tenemos mucha escasez de vivienda ahora. Para que os hagáis una idea, en los últimos 15, 20 años se ha construido a una media, sobre todo en los primeros años, de unas 10.000 viviendas por año. 10.000 viviendas es poquísimo, comparado con 200.000, 300.000, que es, digamos, un crecimiento más habitual, más acorde a la situación española de 45 millones de personas. Pero es que además de que no has construido prácticamente nada en los últimos 15 años, la población se ha disparado. España ha pasado de poco más de 40 millones a casi 50. De los últimos 15 años, la población ha aumentado en España en 5 millones de personas.
La mayoría de ellos inmigrantes que han venido aquí a regularizar su situación y que tienen que vivir en algún lado. Es que eso es impepinable, tienen que vivir en algún lado y generan un aumento de la demanda de vivienda que hace que los precios se disparen, porque si además no estás construyendo, esta gente tiene que vivir en algún lado. Y esto va a ir a más, porque evidentemente el flujo migratorio hacia España va a aumentar considerablemente en los próximos años. Habla de que pueden entrar otros 5 o 10 millones de personas más. Si no se construye, los precios se van a seguir disparando. Los precios se van a seguir disparando. Esto es una realidad que hay que afrontar, que si no se está haciendo nada por el lado de la oferta, es decir, no se está construyendo, no se está desregularizando, no se está liberalizando suelo, y por otro lado tienes una demanda creciente debido a que la población no para de aumentar, los precios van a seguir aumentando. Esta es la realidad que vivimos. Entonces, cada vez que te hablen de que lo que hay que hacer no es construir, porque construir lo único que va a hacer es aumentar más la especulación, todo lo contrario. O sea, según ese razonamiento, entonces, si construir aumentara más los precios, lo que propone la izquierda, ¿qué es? ¿Destruir casas? ¿Destruimos 1 millón de viviendas? A ver si así solucionamos el problema. Es absurdo, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer será construir. Si queremos que el precio baje, que a lo mejor no queremos que el precio baje, pero si queremos que el precio baje, hay 3 vías. Una, reducir impuestos, ya que la compra de vivienda, ahora mismo el Estado está tasada en un 25%, de la compraventa de vivienda, el 25% se lo queda al Estado. Esto en sí mismo abarataría el precio, pero a la larga no serviría, ya que si tenemos un shock de oferta, esto lo único que hace es que ese 25% se lo acabara quedando el vendedor, no sería una bajada del precio. Entonces, por un lado se podría reducir esos impuestos, por otro lado hay que liberalizar y desregular suelo para que se decida aquí dónde se puede construir. Por un lado, construir. Si quiere el Estado, si quiere el Partido Socialista, ha tenido 7 años para construir cientos de miles de viviendas públicas. No lo ha hecho porque no ha querido, porque no le interesa al PSOE ni al PP que se construya. Les interesa tener precios de las viviendas altos, porque los que normalmente tienen esas viviendas son sus votantes. No son los fondos de inversión, no son los pisos turísticos. Los fondos de inversión en España, en casas de alquiler, no tendrán entre un 5 y un 10%, sumándolos todos. Ni siquiera es una sola empresa la que los tiene, sumándolos todos. Es decir, no tienen ninguna capacidad de poder del mercado. El 92% de las viviendas en alquiler las tienen pequeños ahorradores, porque ha sido el ahorro habitual en las últimas décadas en España. Si es que es lo natural, si es que es lo que se ha fomentado, el ahorro a través de invertir en ladrillo. Es lo que se ha fomentado y es la realidad actual. No son fondos de inversión, no son pisos turísticos. De hecho, en Barcelona llevan 10 años con las licencias de pisos turísticos totalmente canceladas, ya no hay nuevas licencias y aún así el precio de la vivienda se ha disparado un 60%. Es decir, está claro que no es el precio, el precio de la vivienda lo que no están afectando los pisos turísticos. Si lo que tú haces es regular, la cosa va a ir a peor. En Barcelona ahora mismo han regulado los precios y es verdad, han conseguido que bajen un 6%. ¿Pero a costa de qué? De aumentar la escasez, de que la gente saque casas del mercado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Qué ha pasado? De que antes por cada casa había 30 personas interesadas. Ahora hay 144. Es decir, hay escasez, tú tomas medidas que generan más escasez y lo que haces es que vale, han bajado un 6%. Da igual, esa casa no va a ser para ti porque compites con 144 personas. No va a ser para ti. No hay casas suficientes. Si compites con 144 personas y esa casa al final es para ti, será por lotería, será por suerte, pero no será por justicia. Entonces, al final, habrá que ser sinceros y tomar medidas que quizá en Barcelona no se puede construir más y habrá que asumir que esos van a ser los precios. Porque a lo mejor esa es la realidad a la que se tienen que enfrentar determinadas ciudades de que no se puede construir más. Entonces, pero hay que tener esa honestidad intelectual para decir, si no se construye habrá que asumir precios altos, al igual que pasa en Londres, en Nueva York, en París o en muchísimas capitales de países importantes en donde, sobre todo en su centro, los precios están totalmente disparados. Así que lo que toca es ser sincero, tener cierta honestidad intelectual y reconocer qué es lo que está pasando y si se quiere solucionar el problema, que el problema es que no se quiere solucionar, pero si se quiere solucionar, las vías son clarísimas. Desregularizar, liberalizar terreno y construir. Y ahora mismo no hay un solo político en España que quiera hacerlo.